Bueno, mi nombre es Lizardo Sean Perdomo Carrera, del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA. En este caso, pues voy a presentar, ¿sí?, como tal el análisis estadístico. Bueno, como primera mano tenemos que cuántos somos, ¿cierto? Las personas censadas. Esto va del DANE del año 2018. Ahora, las personas censadas en hogares particulares fueron desde 43.835.324 personas, más lugares específicos de alojamiento, que fueron 329.093. Esto con el resultado de que las personas efectivamente censadas fueron 44.164.417, donde el 85% de total de personas en hogares particulares o omitidas fueron de 4.094.077, dando un total de estimación de las personas, ¿sí?, del censo de 48.258.494. Como tal, podemos ver las variables, etiquetas, el porcentaje de personas censadas y las personas como tal censadas en su valor de población. Las variables que tenemos nosotros son géneros, en este caso el nombre, el hombre y mujer, ¿sí?, masculino o femenino. Y las edades, tenemos un rango de edad desde 0 a 14 años, 15 a 65 y 68 y más. Aquí, como podemos observar, miramos que el 51.2% de las mujeres que fueron censadas como tal y el 48.8% de los hombres. En los grandes grupos de edad como tal, el muestreo o la muestra nos da un 22.6% entre 0 y 14 años, 68.2% entre 15 y 65 años y un 9.1% de 65 años y más. Aquí podemos relacionar esa proporción, ¿sí?, en como tal una circunferencia donde miramos que el 51% fueron mujeres y el 49% fueron hombres. Las edades como tal también están en una barra, ¿sí?, como tal que de 0 a 14 años de 22.6%, 68.2%, pues 15 a 65 y 65 años o más. Entonces, bueno, en conclusión, ¿sí?, en este apartado o en esta primera parte tenemos que al analizar dicho censo se revelan tendencias demográficas significativas en cuanto al género. Se observa una distribución equitativa entre el 48.8% de hombres y el 51.2% de mujeres. Estamos hablando de un 3% de rango entre las personas censadas que fueron mujeres y que fueron hombres. También explorando las edades se destaca que el grupo con más grande cantidad como tal se encuentra entre la categoría de 15 a 65 años. Esto debido también puede ser temas de vista laboral y económica, ¿vale? Los demás pues son menores de 15 años y los ancianos como tal, que casi no, como que no se censan o no se tienen casi en cuenta o no se excluyen, pero a la final el rango mayor es entre 15 y 65 años. Al representar estos datos visualmente, el gráfico circular por el género muestra una distribución casi equitativa, el casi es por el 3%, entre hombres y mujeres. Por otro lado, el gráfico de barras para las edades, obviamente, se dice que dicha población, como anteriormente había dicho, es de 15 a 65 años. Lo que hacen estas tendencias es que, aunque fueron basadas en datos del 2018, ofrecen una valiosa composición de la población en Colombia en ese momento y posteriormente. Sin embargo, es fundamental reconocer que las dinámicas demográficas pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores como tasas de natalidad, migración y envejecimiento. Bueno, ahora pasamos a en dónde estamos. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de la población, hablamos de las personas que fueron censadas efectivamente, el 8.5 personas del total de personas en hogares particulares, de personas omitidas y la estimación preliminar. Listo. Ahora, la distribución de la población por ubicación. ¿Sí? Tenemos primero que fue el 77.1% viene de cabeceras municipales, ¿sí?, el 7.1% de centros poblados y por último el 15.8% del rural disperso. ¿Sí? Lugar de nacimiento de dichas personas. Como tenemos aquí,
el lugar de nacimiento, tenemos una comparativa entre los datos del 2005 y 2018, donde en el 2005 el 97.9% nacieron en Colombia, el 0.3% por esos dichos datos fueron de otros países y el 1.8% como tal sin información. En el 2018 podemos ver que el 96.6% de las personas nacidas en Colombia, pues, que nacieron aquí, y el 2.2% de ese censo fueron que nacieron en otros países, y el 1.2% como tal que no se tiene información. Tenemos también en cuenta que por cada 100 hombres hay 104.7 mujeres y por cada 48.8 hombres tenemos por cada 100 mujeres hay 95.5 hombres. El total de personas censadas como tal, tenemos también las variables, que es la distribución de la población, lugar de nacimiento, todo en esta tabla de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Listo? Ahora, en conclusión, o bueno, la distribución de la población pues la tenemos en circunferencia, tenemos el lugar de nacimiento también. Esto es relevante ya con las gráficas. En conclusión, ¿qué pasa? El proceso de análisis de la tabla del censo del 2018 del DANE en Colombia se llevó a cabo una representación gráfica que potencia la comprensión de los datos. Se utilizó un gráfico circular para visualizar la distribución de la población, evidenciando la predominancia en las cabeceras municipales, seguido por los centros poblados y rural disperso. Adicionalmente se empleó un gráfico de barra horizontal para representar el lugar de nacimiento. Este revela que el 96.6% de las personas censadas nacieron en Colombia, destacando la natividad de la población. El 2.2% nació en otro país, indicando una presencia significativa de dicha población en el extranjero, mientras que el 1.2% no tiene información específica. Estas representaciones visuales como tal lo que permiten es una interpretación más accesible como tal a estos datos, resaltando dicha tendencia y proporciones claves de la distribución de la población y sus lugares de origen. Claro, cabe aclarar que estas representaciones brindan una visión instantánea y efectiva, contribuyendo a la comprensión global de la composición demográfica en el periodo del censo. Pasamos a la siguiente, que es ahora sí cómo vivimos. ¿Sí? El total de las viviendas entre el 2005 y el 2018 aumentó significativamente. La jefatura de los hogares también miramos que hay un sesgo como tal aún entre hombres y mujeres. ¿Sí? Miren que aquí, por ejemplo, el 2005 la jefatura del hogar siempre ha sido el 70,1% de hombres y las mujeres también el 59.3%. En el 2018 podemos ver que las mujeres como tal pasaron a aumentar un poco más en la jefatura en el hogar, ¿sí? Entonces, mientras que aquí se disminuyó la jefatura en el hogar entre los hombres, acá aumentó un poco, pero aún así sigue esa diferencia como tal. Ahora, hogares según número de personas. Tenemos que en el 2018 tenemos el mayor porcentaje de personas como tal en el hogar. Esto lo que nos dice es como tal el consumo que se tiene, ¿sí? Y miramos que en el 2018, dependiendo del número total de personas, puede bajar o subir como tal ese total de hogares que hay, ¿sí? Entonces una persona, pues alrededor de una sola persona está viviendo más que anteriormente vivían, ¿sí? Antes no se miraba eso mucho. Acá también aumentó, 2 personas, 3 personas, 4 personas, y bueno, las 5 personas ya se miran significativamente que casi son pocos los hogares en los que hay 5 personas, son muy pocos. Ahora, acceso a servicios públicos. Tenemos que la tendencia aumenta en los servicios, tanto energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural. Aquí en la recolección de basura pues no tenemos datos específicos, ¿sí? Del 2005 como tal, y podemos ver que siempre va como en aumento, y aquí en el internet fijo móvil aún es bajo. Eso quiere decir que no hay en todos los hogares como tal. Bueno, aquí podemos ver la representación, ¿sí? En la tabla, aquí en la gráfica. Y en conclusión, tenemos que
En el 2018, estos datos que fueron proporcionados por el DANE ofrecen una perspectiva valiosa sobre la distribución de servicios públicos y la composición de los hogares en esa época. La penetración masiva de servicios eléctricos destaca la infraestructura básica consolidada en la mayoría de los hogares. Aunque el acceso al acueducto es amplio, es interesante observar que servicios como el gas y la conexión a Internet muestran tasas más bajas, sugiriendo posibles áreas de enfoque para mejorar la accesibilidad, ¿sí? Como en zonas rurales y eso que aún todavía no se ha podido llegar en ese entonces, ¿no? La distribución del número de personas en el hogar revela patrones demográficos importantes, con hogares pequeños de 1 a 4 personas siendo más comunes. Este conocimiento es crucial para la planificación de servicios y recursos que afectan las necesidades específicas de diferentes tamaños de hogares. El análisis de la jefatura del hogar revela un sesgo de género con la mayoría de hogares dirigidos por hombres. Este dato tiene implicaciones sociales y económicas, destacando la necesidad de considerar cuestiones de género en políticas y programas. Por último, es fundamental tener en cuenta la temporalidad de estos datos al interpretarlos y aplicarlos en el contexto actual. Sin embargo, este análisis brinda una base valiosa para comprender la dinámica de los hogares colombianos en el 2018 y para informar decisiones futuras en áreas como la infraestructura, la vivienda y la igualdad de género. Eso sería todo. Muchas gracias.